seminario. Es un gustísimo para mí tener invitada a la profesora María Gloria Domínguez Bello. Les platico brevemente. Ella hizo una licenciatura en Biología en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, y después la maestría y el doctorado los hizo en Escocia, en la Universidad de Aberdeen. Es profesora actual de la Universidad de Rutgers, de este departamento de Bioquímica y Microbiología y de Antropología, y parece que de muchas descripciones. Está muy padre. El trabajo de la doctora tiene, personalmente tiene algunos trabajos seminales en el área de microbiomas, con cerca de 100, son como 190 artículos, 11,000 citas a su trabajo, y tiene una serie de reconocimientos y un compromiso con el trabajo de la microbiología en Latinoamérica, donde ha sido representante de la Asociación Americana de Microbiología para el Caribe y Centroamérica, y también es fellow de la Academia Americana de Microbiología. Tiene el premio Arturo Carrión de Microbiología de la Sociedad de Microbiología de Puerto Rico, y tiene muchos otros reconocimientos. Es un gusto para mí tenerla aquí y espero que podamos aprovechar su seminario. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Gracias por estar aquí tan tempranito. Nosotros somos más tempraneros en el Caribe, pero es siempre un placer estar en la Ciudad de México y estar en la UNAM. Creo que hace 10 años que no venía y ni siquiera sé a dónde fui, porque cada vez que vengo, esto es una ciudad enorme, no sé ni dónde estoy, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo voy a presentarles parte de nuestro trabajo, sobre todo enfocado en el desarrollo temprano de la microbiota intestinal en bebés, en tiempos de muchos impactos por la vida urbana y la vida moderna. Y esa es la parte antropológica que es relevante, ¿no? El microbioma ha representado una revolución en el área de la biología, y en parte porque después de haber esperado con tanta paciencia y con tanto esmero y expectativas la secuenciación del genoma humano, no solo nos decepciona en el sentido de que esperábamos que hubiera mucho más codificación, genes codificantes, nos enteramos que casi todo es regulación, pero además, justo en la misma década, descubrimos que nuestro genoma es modulado y regulado por millones de otros genomas que viven en nosotros. Y ese descubrimiento de nosotros como ecosistemas ambulantes de microbios que necesitamos para la salud ha sido revolucionario. Eso nos hace vernos a nosotros mismos como un ente que ha coevolucionado con un ecosistema microbiano, que ha coevolucionado con nosotros como hospedadores. A la misma vez estos genes microbianos se heredan verticalmente, igual que los genes humanos. Hay una transmisión vertical, matrilineal, por lo menos en las poblaciones pioneras que colonizan el cuerpo de un bebé. Es la mamá la que lo coloniza. Y por otra parte es el componente que no es nuestro, nuestros genomas no humanos, que no somos nosotros. Entonces eso ha complicado nuestra percepción de quiénes somos los seres humanos, ¿no? Y los animales, porque todos tienen... no está funcionando. ¿Dónde viven estos microorganismos? Y el área está sesgada hacia bacterias, con razón. Primero porque sabemos más sobre bacterias que sobre hongos, virus, pero segundo porque las bacterias fueron las primeras. Las bacterias, este planeta ha sido microbiano desde el origen de la vida, que fue bacteriano, hasta hoy, donde la mayor diversidad y biomasa la representan las bacterias. Nosotros no nos colonizan los microorganismos en todos lados del cuerpo. Hay territorios prohibidos porque junto con la coevolución con los microorganismos que nos han colonizado, también evolucionó un sistema inmune. Entonces tenemos, el interior es territorio prohibido para ser colonizado porque hay un sistema inmune que protege de ser colonizado, y básicamente son
nuestros epitelios, que incluye la piel que nos recubre y que incluye el epitelio de las mucosas de todos los orificios del cuerpo y del tubo digestivo que estrictamente hablando no está dentro del cuerpo, está afuera, es un tubo que nos atraviesa. Toda la superficie expuesta al exterior, incluyendo el tubo digestivo que está expuesto permanente a material externo que transita, está recubierto por mucosas y ese es el nicho de los microorganismos de la microbioma, del microbiota. Y si usted nos da un hisopo tomado de cualquier parte de mucosas o piel, nosotros le podemos decir de dónde lo tomó. No solo piel contra heces, contra nariz o boca, sino qué parte de la piel, porque la piel en la cara es diferente de la piel en las axilas o la piel en los pies. Y la razón por la que las axilas huelen a axilas y los pies huelen a pies no es otra más que fermentación microbiana. Y este es un área de interés cosmético. Ahora hay muchas compañías que producen desodorantes, etcétera, que quieren tratar de producir, vender productos que solamente eliminen los microorganismos que producen malos olores, respetando, siendo un poco más ecológicos y respetando el ecosistema. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada vez más la importancia de la interacción de estos microorganismos con nosotros y la regulación de nuestra propia fisiología. No solamente porque los microorganismos, por ejemplo, intestinales, fermentan el alimento, producen vitaminas esenciales, sino que además de esta función nutricional, tienen una función inmune. Nosotros nunca atacamos, si estamos sanos, nunca atacamos los microorganismos buenos que nuestra mucosa ve. Tenemos tolerancia, el sistema inmune sabe quién es self y quién es non-self. Y eso es importantísimo porque hay una tolerancia hacia las bacterias buenas y un sistema inmune sano ataca a las bacterias o a los entes que no reconoce. Además, la integridad epitelial del intestino, un intestino perdonen mi Spanglish, un intestino que no permite el leaking, que no permite ¿cómo se dice leaking? El permeado, es un intestino sano. El intestino debería no permitir la entrada de bacterias ni de antígenos a través de la membrana. Y finalmente, lo que se conoce como gut-brain axis. En la modulación, sobre todo en el desarrollo temprano, pero también en la adultez, la conexión entre el intestino, el cerebro y las señales que suben y bajan directamente. Nosotros, intuitivamente la gente lo reconoce. Cuando nosotros tenemos miedo, podemos defecar. O sea, cuando el miedo es extremo, a la gente le dan dolores abdominales cuando tiene terror. Hay una conexión, el estrés produce síntomas digestivos. Y intuitivamente lo entendemos porque todos hemos pasado sustos. Pero además hay una conexión permanente que no es necesariamente vagal, sino que tiene otros mecanismos. Así que el microbioma es importante. ¿Cuándo comenzamos a colonizarnos? Yo hablé de los territorios prohibidos y el útero es un territorio prohibido. Se ha generado una discusión y todavía está de que se ha encontrado DNA bacteriano en la placenta y en los fetos, pero también se sabe que hay muchísima contaminación en los reactivos, etc. Y también cuando la gente extrae sangre, cuando nosotros vamos al dentista, si nos toman una muestra de sangre después de una limpieza dental, nosotros pasamos por una microsepsis. Eso es normal. El que nos tome sangre va a encontrar en nuestros macrófagos bacterias o debris de bacterias, porque esa es la función del sistema inmune cada vez que tenemos ruptura de las membranas que nos aíslan. Por tanto, eso no quiere decir que hay un microbioma en sangre, que vive en sangre. Eso es parte de la función del sistema inmune. Y nosotros pensamos, yo personalmente
creo que no hay evidencia para pensar que hay un microbioma que vive en la placenta de las mujeres embarazadas o de los animales. A mí me encanta esto porque conseguí fetos de... ¿Qué animal es este? ¿Y este? Ajá. No es cuchísimo. Vaca, perro, ratón y humano. Esta es una zona libre de gérmenes. Y la primera exposición masiva a comunidades microbianas es durante el parto. Por tanto, los bebés no nacen estériles, como dicen todavía muchos libros. Los bebés nacen, desgraciadamente para nosotros, nuestros partos son, si tenemos suerte, 2 horas y si no tenemos tanta suerte, 20, durante la cual el bebé está expuesto a esas bacterias, las traga, se roza su superficie con las paredes del canal vaginal y el bebé sale súper colonizado en todas las zonas del cuerpo. Esa es la exposición primaria. Cuando sale, exposiciones secundarias son la piel de la madre, si hubiera contacto piel a piel como debería ser, los besos de la mamá, los animales lamen a sus bebés, toda esa microbiota coloniza y el bebé en 2 días uno puede diferenciar los sitios corporales porque la piel se parece más a las bacterias de piel que las de boca, etc. En el nacimiento no, y les voy a mostrar luego unos datos. Lo que pasa después de esta exposición primaria es un ambiente, durante la lactancia estricta, el ambiente natural de un bebé es súper maternal, si fuéramos naturales. Ese bebé necesita lactarse, necesita estar cerca del pecho de la madre lo carga, por tanto hay contacto de piel, lo besa, y esa dependencia, que no es solo del bebé con la mamá, sino que es de la mamá con el bebé, porque hay un bonding biológico que es muy fuerte, termina cuando el bebé tiene suficiente desarrollo del cerebro, sensorial y motor para empezar a explorar. Y en humanos esa exploración es intensa. Si usted es un bebé que está gateando, ese bebé chupa todo, su contacto con el medio ambiente es realmente íntimo. Y en nuestra sociedad moderna, la anterior, en nuestra sociedad moderna nosotros impactamos cada uno de estos pasos. Impactamos la exposición durante el nacimiento, o bien porque incluso en parto vaginal 1 de cada 3 mujeres recibe antibióticos por ser Streptococcus B positiva. Por lo menos en Estados Unidos se hace, en Europa no, pero hay un riesgo de infección si hay Strep B, Streptococcus B. 1 de cada 3 mujeres en Estados Unidos tiene cesárea, en México es 1 de cada 2, en Río de Janeiro es 9 de cada 10. Nacen por cesárea. En Latinoamérica es un fenómeno que me gustaría que algún sociólogo estudiara o antropólogo, de la opción de no parir, sino tener los bebés por cesárea. Luego, los bebés reciben, aunque sea como suplemento, fórmula, lo cual es un impacto. La fórmula está hecha la fórmula se parece a la leche materna en el color y en que contiene lactosa. No tiene nada de lo que la leche materna tiene, incluyendo hormonas, incluyendo polisacáridos que van a ser usados solo por las bacterias buenas. Y en nuestra sociedad impactamos también el contacto materno-bebé. Usamos tecnología para monitorear a los bebés desde lejos. Los bebés duermen en otro cuarto, pero los vemos en un monitor. Los bebés los trasladamos en coche porque pesan. Los dejamos con alguien que no es la madre, porque la madre la tiene que trabajar, o en una guardería, donde son alimentados con botellas, con biberón. En el mejor de los casos, de leche que la mamá se sacó la noche anterior y que va a tener un contenido hormonal diferente porque hay ritmos circadianos en la composición de la leche. En casos donde la mamá no lacta con su leche, pues fórmula, que es peor, ¿no? Así que, y luego
los bebés crecen en ambientes urbanos sin contacto con la tierra y con las plantas, en apartamentos súper limpios, donde nos horroriza este tipo de imágenes de un bebé comiendo tierra, ¿no? La siguiente. Durante el embarazo, la madre cambia su microbioma tanto intestinal como vaginal. Son cambios naturales que enriquecen las poblaciones de microorganismos acidolácticos que son muy relevantes a la leche, que es lo que va a beber el bebé. Por tanto, esto no es casualidad, esto es adaptativo. Y hay una convergencia, nosotros estamos preparando el paper, aparece una convergencia entre la población intestinal y vaginal de la madre. No está muy claro en qué proporción es porque las bacterias fecales colonizan la vagina o las bacterias vaginales colonizan el intestino, pero pareciera que todo eso tiene sentido en preparación para inocular al nuevo bebé. Ese inóculo, que es el fundador, esas poblaciones van a ser enriquecidas solo por la leche de la especie en cuestión. Si usted le da otra leche, si le da leche de vaca a los ratones, no tienen la producción adecuada para los microorganismos pioneros. Y estos constituyentes de la leche, la naturaleza no quiere que el bebé se exponga a nada más, solamente a nutrirse de una secreción de su madre. La maduración natural ocurre en estas circunstancias. Y de nuevo en nuestras sociedades, muchas veces con razón, porque hay si estamos en el Amazonas, la mortalidad infantil o materna, porque no hay servicios médicos, es de 1 en 10. Una mamá o un bebé de cada 10 va a morir. Nosotros tenemos la medicina y usamos antibióticos para prevenir infecciones, usamos cesáreas que salva por lo menos la vida de uno de cada 10 partos. La OMS estima que un 10 a 17% de las veces hace falta hacer una cesárea. Esas son las cifras en los países escandinavos y en Holanda, 17%. Estados Unidos tiene 33%, México 53%, creo que va ahora, por ciento. Brasil es el país número 1 del mundo, ya está llegando a 60% de cesáreas. Esas cesáreas son innecesarias desde el punto de vista médico. Por tanto, no hay inóculo fundador normal y no hay las bacterias que van a ser estimuladas por la leche. Y por supuesto, los bebés se exponen durante el primer año de vida a antibióticos. Cada vez que hay una otitis, en Latinoamérica, el 100% de las veces que la mamá va al médico, le tienden a dar amoxicilina, el líquido rosado famosísimo entre las madres. En Estados Unidos también, aunque ahora hay una gran... están pidiéndole a las madres que esperen 24 horas para tratar de resolver solo. El 80% de las otitis son virales y no bacterianas. Y 2.7, los bebés en Estados Unidos tienen en promedio 2.7 cursos de antibióticos en el primer año de vida. O sea, más de 2 veces y media cursos de antibióticos. Y fórmula. Estos son todos impactos de la vida moderna. Nacer por cesárea, que es uno de los problemas que yo estudio, ha sido epidemiológicamente asociado con aumentos en enfermedades que son enfermedades de la modernidad. Asma, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, obesidad. Estas enfermedades se han vuelto epidémicas, están creciendo solamente en las poblaciones urbanas, solamente en las sociedades humanas que han adoptado estilos de vida moderna. Y ha venido con el control de enfermedades infecciosas. Pareciera un daño colateral al uso de los antimicrobianos que han permitido que no nos muramos de lo que se morían nuestros bisabuelos. Las cesáreas epidemiológicamente aumentan el riesgo de ser obeso a los 7 años en un 46%. La epidemiología observacional no indica causalidad. Estos son asociaciones solamente. La siguiente.
Nosotros hicimos el primer estudio, y esto fue hecho en el Amazonas venezolano, en Puerto Ayacucho, con colaboradores venezolanos, donde vimos con qué nacen los bebés, en la sala de parto o en la cesárea. Hisopamos a las madres y aquí vemos un análisis de coordenadas principales donde la microbiota materna oral aparece en verde, cada pelotita es una muestra, una mamá. El microbiota vaginal en rojo y el de la piel de la madre en azulito púrpura oscuro. Los bebés los hisopamos al nacer, justo al nacer, en el líquido nasofaríngeo, piel, boca, nariz y luego el mecónio que sale hasta 24 horas después. La microbiota de los bebés no se podía distinguir por sitio corporal y si el bebé nació vaginal, hace clúster con la microbiota vaginal de las mujeres. Y si nace con cesárea, y esto fue una sorpresa para todos, yo esperaba no encontrar nada, pues resulta que tienen bacterias de piel humana en todos sus sitios corporales. Esto abrió la puerta a mi interés en el estudio del ambiente construido, porque el origen de estas bacterias humanas son hojuelas de piel de la sala de operaciones. La sala de operaciones la limpian tanto que ahí usted no consigue, en el piso no consigue nada, en las cosas que se tocan están impecables, las limpian muchas veces al día, pero en las paredes y en el tope de la lámpara de cirugía, que el médico mueve y por tanto ahí se acumula polvo. Ese polvo no es otro que pelos humanos y pedacitos de bacterias de piel que nosotros hemos teñido y hemos visto que hay piel y que hay bacterias. La vida de los bebés que nacen por cesárea, por tanto, empieza diferente desde el punto de vista microbiológico. Y luego hay una gran convergencia, que si hacemos análisis a nivel de las comunidades, simplemente convergen. Pero hay poblaciones marcadoras que son diferentes. Y la más importante es probablemente el grupo de los bacteroides. Estoy hablando del intestino del bebé. Los bacteroides son importantes desde el nacimiento hasta los pocos años de vida. Y en los bebés que nacen por cesárea, la proporción de bacteroides es casi imperceptible durante el primer año de vida. Este es un trabajo independiente y nosotros hemos encontrado los mismos resultados. A pesar de la convergencia desde el punto de vista de la comunidad, poblaciones individuales discriminan entre los bebés según el modo de nacimiento. Este trabajo es nuestro, en el laboratorio de Blaser, con nuestra colaboración, se siguieron los bebés 24 meses y aquí podemos ver las proporciones, la abundancia relativa de bacteroides en heces de bebés que nacen vaginal, en azul, o por cesárea, en rojo. Lo otro que cambia es la diversidad alfa, la cantidad de diferentes bacterias que tiene un bebé. Los bebés que nacen por cesárea tienen más diversidad al nacer, lo cual es contraintuitivo. Y la razón es que la piel es de los ecosistemas más diversos en bacterias que hay. La vagina es de los menos. Entonces, al nacer, los bebés que nacen normal tienen baja diversidad. Muy pronto los dos se convergen en alfa diversidad, que va aumentando, pero lo que ocurre después era inesperado. Después de los 10 meses, uno puede decir con muchísima más precisión quién nació por cesárea y quién nació vaginal. Porque lo que ocurre es que los bebés que nacen vaginal, los normales, continúan ganando diversidad y la curva se achata más o menos a los 3 años de vida. Los bebés que nacen por cesárea disminuyen la tasa de adquisición de diversidad. Yo soy ecóloga microbiana y a cualquier ecólogo es muy natural en ecología restaurar. Y si hay un incendio en un bosque, lo primero que un ecólogo piensa es replantar. Por tanto, nosotros nos preguntamos, bueno, de los bebés que tienen embarazos, bebés y madres que tienen embarazos normales, sanos,
y que por razones médicas importantes como malposición es simplemente mala suerte. Malposición, el bebé no está en posición y antes de nacer de pie hacen una cesárea porque hay riesgo. Pero de otra manera, el bebé hubiera nacido normal. Malposición fetal y repetidas cesáreas son indicaciones para cesárea. Entonces dijimos, ¿por qué no restauramos esos bebés? Analizamos, por supuesto tenemos criterios de inclusión, las babás tienen que estar sanas, hacemos análisis que descarten infecciones vaginales y lo que hicimos fue entonces ponerle a la madre 1 hora antes de la cesárea una gasa metida en un tampón por 1 hora, sacar esa gasa a un contenedor estéril y cuando nace el bebé, lo primero que ve, después de los guantes estériles del cirujano, es la gasa, limpiamos al bebé con la gasa vaginal de su madre, empezando por boca, cara y resto del cuerpo. Esto fue muy revolucionario en el ámbito médico. El IRB nos tomó mucho tiempo adquirirlo la primera vez y la idea de darle bacterias a un bebé recién nacido es una idea que muchos neonatólogos no aceptan fácilmente, ¿no? Conseguimos los permisos y yo consideré importante salir y publicar un piloto mostrando que la restauración normaliza. Con 7 bebés que nacieron vaginal, 7 bebés que nacieron por cesárea sin exposición y 4 que nacieron, por cesárea expuestos. Este paper muestra que al mes los bebés que nacen por cesárea y que son expuestos, que los llamamos aquí inoculados, restauran poblaciones de bacteroides anal, lactobacillus anal o de piel y S24-7 y se parecen más a un bebé que fue expuesto al canal vaginal de su madre. Yo consideré importante porque para que la gente entendiera de que esto es una exposición natural que la cesárea está impidiendo y que la gente empezara a pensar en exposiciones naturales sin alarmarse tanto, ¿no? Esta bacteroides es el mismo bacteroides que otros estudios han demostrado que están ausentes en bebés que nacen por cesárea. Pero de nuevo, lo más importante es, ¿y qué? O sea, si nosotros normalizamos un bebé que nace por cesárea y le damos las bacterias pioneras, ¿acaso eso va a protegerlo contra las enfermedades que epidemiológicamente han sido asociadas con la cesárea? Que son las mismas, de hecho, que están asociadas con el uso de antibióticos en la infancia. Obesidad, diabetes, asma, diabetes tipo 1, no solo la tipo 2. Entonces, ¿cómo mostrar causalidad? Para mostrar causalidad, la siguiente, nos fuimos a ratones y hicimos cesárea en ratones. Y Keith Martínez, estudiante mío en la Universidad de Nueva York, lo que hizo fue mamás embarazadas, Swiss Webster, las dividió en el grupo que se le iba a permitir parir vaginal o el grupo de 8 familias parieron vaginal, 5 por cesárea y estos fueron adoptados por sus tías porque no pudimos hacer cesáreas de sobrevivencia. Tenemos que matar a la madre y darle las crías a la hermana de la mamá que parió vaginal y va a criar a su sobrino. Eso se llama fostering. Entonces, cesárea con fostering sin antibióticos. Y él examinó la microbiota temprana y la ganancia de peso corporal. En la siguiente, y estos son los resultados. Los animales que nacieron por cesárea tienen significativamente mayores ganancias de peso que en las hembras, sobre todo, el fenotipo es más fuerte en hembras. Las hembras ganan 50% más de peso hasta la edad de 15 semanas, que son adultos jóvenes. La diferencia también es significativa en machos. Lo que quiere decir que se está alterando el patrón normal de desarrollo. En la siguiente. En ese experimento fue el primero, lo publicamos, pero obviamente faltan controles. El control que faltaba era el de fostering.
vaginal y con adopción. Él repitió el experimento en los mismos ratones, bueno, en otros ratones, pero el mismo tipo de ratón, y además incluyó el grupo de nacidos por cesárea y expuestos al fluido vaginal de su mamá. Hizo el mismo seguimiento. Y los resultados muestran que, de nuevo, en los animales que nacen por cesárea, ganan muchísimo más peso que los animales que nacen vaginal en azul oscuro. El grupo de fostering la adopción no muestra efecto, y la restauración normaliza el crecimiento, la ganancia de peso, por lo menos hasta la edad de adolescencia del ratón, y luego en hembras tiene un fenotipo intermedio, en machos también. Por lo menos normaliza temporalmente y luego parcialmente el desarrollo, lo cual quiere decir que las bacterias sí tienen un efecto normalizador. Estos son bacterias de ratones. Queremos tratar de entender quiénes son las bacterias que controlan y modulan el crecimiento normal de un ratón, o quiénes son las bacterias que quizás en el grupo de cesárea están estimulando anormalmente el crecimiento. En la siguiente. La diversidad de la microbiota fue significativamente diferente entre el grupo de las bolitas rojas, que son al tiempo del destete, a las 3 semanas, la microbiota intestinal del ratón, bolitas rojas, versus las otras bolitas, que son todos ratones que han sido expuestos a fluido vaginal de su madre, o porque nacieron vaginal, como en el caso de las bolitas azul clara, o porque nacieron vaginal y adoptados por las tías, o porque nacieron por cesárea y fueron expuestos al fluido de su madre. Esas son las bolitas no rojas, y la diferencia es significativa. La siguiente. Hicimos también estudio de la expresión genética en el intestino de los ratoncitos a la semana de edad, o sea, súper temprano. Y podemos ver la expresión genética es alta en verde y baja en roja en los grupos nacidos vaginales, vaginal con adopción, cesárea y cesárea con restauración. Y lo que vemos que en los grupos extremos, los normales, nacidos vaginales, hay 40 genes que se diferencian si el bebé nace por cesárea. En los normales casi todos los genes están prendidos, excepto los de abajo, y en cesárea hay un montón de genes que deberían estar prendidos y están apagados, y hay genes que están apagados y están prendidos. Todos estos genes son relacionados o al sistema inmune o al desarrollo. En el grupo de fostering podemos ver que la mitad de los ratones lucen normales, pero hay algunos ratones que empiezan a verse anormales, a pesar de que no hay evidencia en el desarrollo corporal, de peso corporal. Hay cierto impacto en la expresión genética del intestino. Y en los animales que nacieron por cesárea, aunque hayan sido restaurados, no se normaliza la expresión intestinal, por lo menos a la semana de edad. En la siguiente. Entonces, en nuestras sociedades, nuestros bebés están expuestos a muchos impactos que son comunes. No solo los antibióticos intraparto, las cesáreas. En Estados Unidos, todos los bebés, aunque nazcan por cesárea, todos reciben un ungüento de antibióticos en los ojos. Eso es para proteger contra clamidia vaginal y enfermedades de transmisión sexual. Y díganme ustedes qué sentido tiene hacer esto cuando un bebé nace por cesárea y no ha sido expuesto al riesgo. Pero todavía se hace porque simplemente nadie piensa, nadie objeta, y la gente cree que los antibióticos no tienen ningún daño colateral. Es normal dar fórmula, los padres no perciben que la fórmula sea un impacto para el bebé, y por supuesto es normal dar antibióticos en la infancia. La siguiente. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa porque la otra parte de mi trabajo, y es lo que hicimos con Daniela
y otros estudiantes venezolanos, es el estudio de poblaciones que no tienen medicina y que no tienen estilos de vida modernos, pero que son sanos porque son sobrevivientes. La mortalidad allí es altísima, pero el que sobrevive es sanísimo. Y lo que hemos observado es que a medida que ocurre la transculturación y la urbanización y la modernización de las sociedades humanas, hay una pérdida en la diversidad alfa del microbiota intestinal. Siendo el mínimo el de los Estados Unidos en relación, y no importa el continente, porque este es Malawi rural contra amerindios venezolanos rurales, y este es un grupo de Yanomami que tuvimos la oportunidad en su primer encuentro con no Yanomamis de tomar muestras de hisopado. Y ellos muestran la diversidad más alta conocida en cualquier población humana. La siguiente. En un estudio reciente donde publicamos el microbioma de los Hadza, cazadores-recolectores en África, en Tanzania, presentamos esta gráfica en la cual cogimos toda la data publicada mundial de todas las poblaciones humanas, adultos, comunidades intestinales, bacterias fecales, y las ordenamos por la ubicación en el componente principal 1 del PCOA, del Principal Coordinate, del análisis de coordenadas principales. Y lo que ocurre es realmente impresionante. Lo que ocurre es que al ordenar estas poblaciones en el eje del del componente principal 1, ocurre un ordenamiento espontáneo en orden de urbanización. Y para mí esto es una asociación, pero es una asociación súper convincente. A la izquierda, los más a la izquierda, ¿quiénes son los Yanomamis de primer contacto? Seguidos por poblaciones en Burkina Faso, Perú, Tanzania, son todas poblaciones de selva y sabana, estilos de vida, cazadores, recolectores, jardineros. Luego siguen los rurales, incluyendo amerindios venezolanos, poblaciones rurales en Papua New Guinea, y este es el clúster de todos los urbanos, donde Japón está a la izquierda y Estados Unidos, Canadá, Irlanda están a la derecha. Esto es una asociación súper interesante y súper convincente que apoya la idea de que la urbanización impacta nuestro microbioma. La siguiente. Cada vez más hay evidencias de que la perturbación en la microbiota está asociada a enfermedades y cada vez más hay evidencia de que algunas enfermedades se pueden mejorar, por lo menos sintomáticamente, cuando se normaliza la microbiota intestinal. La siguiente. Y de nuevo, lo que estamos cada vez más convencidos es que el costo de haber controlado las infecciones que nos mataban antes es la generación de nuevas enfermedades que tienen que ver con mal entrenamiento del sistema inmune. Y es un daño colateral de los antimicrobianos y de los procesos que impiden la transmisión normal de bacterias humanas o de exposición a bacterias ambientales. Por tanto, ¿qué podemos hacer para respetar nuestra biología? Porque podemos ser muy tecnológicos, pero somos el producto de una evolución de 7 millones de años que no nos podemos saltar por la palanca. La siguiente. Podemos ser más naturales, sin duda. Podríamos trabajar y hacer más investigación en cómo controlar el dolor del parto, porque es injusto que con nuestra tecnología haya cero investigación seria en cómo parir natural y sin dolor. Podríamos aumentar el contacto piel a piel, no usar tanto nuestros artefactos para trasladar a los bebés. Podríamos tener casas más naturales y hay proyectos de ciudades verdes, todo eso lo podríamos hacer en la siguiente. Sin embargo, ya estamos fritos, o sea, nosotros los urbanos tenemos microbiomas alterados y se los vamos a pasar a nuestros hijos y nuestras hijas a sus hijos. Por tanto, no hay otro que restaurar, pero todavía no sabemos qué restaurar. Y por supuesto, si hay restauración, tiene que haber dietas adecuadas que sostengan y seleccionen esas poblaciones humanas naturales. La siguiente. Y por tanto, hemos propuesto una bóveda, una colección, un repositorio
de bacterias de la microbiota humana, sobre todo la de alta diversidad, que está desapareciendo, porque las poblaciones rurales, selváticas, de sabana, se están integrando de una manera vertiginosa a la vida urbana y van a perder diversidad. Como todavía no sabemos con qué vamos a restaurar, porque sabemos muy poco de las funciones que se están perdiendo con esta pérdida de diversidad, tenemos que salvarlas, tenemos que congelarlas. No sabemos ni siquiera cultivarlas. Por tanto, tenemos que hacer esfuerzos para preservar la microbiota en la muestra, el espécimen original y lo que sabemos hacer de cultivo. Y ahí estamos explorando, la idea vino del Seed Vault, que algunos de ustedes deben conocer, el repositorio de semillas en Noruega, en la isla de Svalbard. Hay científicos noruegos colaborando con nosotros. Pueden ver la página de microbiotavault.org. Tenemos $0, bueno, tenemos $500 en la cuenta, pero estamos empezando a hacer una campaña importante. Hay una competencia entre Suiza, que tiene búnkers militares en los Alpes, que construyeron después de la Segunda Guerra para prever una guerra atómica mundial. Los Alpes lo llaman Emmental. ¿Ustedes conocen el queso Emmental? Que está lleno de huecos. Los suizos llaman a los Alpes Emmental, porque está lleno de bóvedas. Entonces, ahora las están vendiendo o alquilando. Es posible que el gobierno, a través de las universidades, nos dé un espacio. Son bóvedas metidas en los Alpes que tienen electricidad. El otro lugar es Svalbard, el mismo lugar donde están las semillas, y para eso, pues, el gobierno de Noruega tiene que ser un país neutral, que sea percibido. No puede ser Estados Unidos, menos hoy en día. No puede ser Canadá, no puede ser Rusia ni China. Y mi preferencia personal serían los noruegos, porque hasta los suizos están vistos por culpa de la banca suiza, ¿no? La siguiente. Y lo que hemos hecho es, para convencer a los científicos y empezar a explorar canales políticos en Suiza y en Noruega, publicamos en Science una perspectiva donde lanzamos la idea. Esto nos va a permitir convencer a políticos, convencer a gente. Necesitamos apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos, de las comunidades científicas locales, sobre todo en el tercer mundo, que es donde está la alta diversidad. El proyecto prevé también educar y aumentar el número de centros en universidades que existen hoy en día en todo el mundo, incluso en países en vías de desarrollo, donde tengan sus propias colecciones de su microbiota local. O sea, esa es la parte donde las universidades tienen mucho interés, tanto en Europa como en Estados Unidos, de colaborar en entrenamiento y que se establezcan colecciones locales. La idea del Vault es preservarlas a largo plazo, de manera que la degradación de la microbiota que produce la urbanización pueda ser revertida algún día y podamos controlar las enfermedades modernas y tener generaciones futuras que no tengan esta función inmunológica. Hay gente que piensa que nuestros padres y abuelos vivieron la máxima longevidad humana y que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos vamos a llegar a 80, no vamos a pasar de ahí, pero vamos a llegar a 80 muy aporreaditos. Después de una vida inflamada con un montón de enfermedades, con mucha morbilidad, y llegaremos a 80 porque tenemos la medicina, pero esa idea de que los humanos pueden vivir una larga vida sana está desapareciendo. La siguiente. Esto significa que hay que seguir estudiando asociaciones entre bacterias y enfermedades, y el tracto digestivo y las bacterias son particularmente importantes, más que otras zonas del cuerpo. Tratar de entender cuáles son los microbios que protegen y que restauran normalidad. Y por supuesto, antropología. ¿Cuáles son los microbios que compartimos con todos los primates no humanos y anteriormente con el resto de los mamíferos? Esa selección nos está diciendo que tiene una función importante que ha sido conservada. La siguiente.
Esto involucra una colaboración global, mundial, con todos los países, sobre todo los del tercer mundo que tienen la alta diversidad, en cazar esos microbios, rescatar esas muestras, hacer las colecciones, hacer experimentos en animales, hacer genómica, metabolómica y proteómica y poder entender funciones. La siguiente. Y esto solo se puede hacer en equipo, y de nuevo esto es un equipo global de todo el planeta. Este es un graffiti que a mí me encanta, que está en Nueva York, en el Village, y que no, sin esta estructura nunca podremos lograrlo. Y hasta aquí, pues agradezco su atención y contesto preguntas con placer. Muchísimas gracias por la presentación, me gustó mucho. Quería preguntarte si han comenzado también a ver algunas relaciones con tanto virus y hongos, o sea, para tener un panorama global de toda esta historia. Nosotros hemos hecho alguito en hongos intestinales, muy poco. Hay otra gente que lo está haciendo. Es más complicado porque las bases de secuencias no son tan buenas. Se está haciendo en virus, pero por supuesto en el intestino la mayoría de los virus son virus bacterianos y se está estudiando la complicadísima regulación que los virus tienen sobre las poblaciones bacterianas. Fuera del intestino está el trabajo de Daniela, donde en un gradiente de urbanización, esa fue su tesis de PhD, estudiamos el VPH, el virus del papiloma humano, en mujeres amerindias de la misma etnia que viven muy aisladas en la selva o intermedias o en pueblos, y la microbiota vaginal. Ese fue un estudio que yo creo que es de los pocos que hay viral y bacteriano en un ecosistema que no es intestinal, pero que es importante porque ese es el ecosistema que va a proveer las poblaciones pioneras de las futuras generaciones. Los resultados son muy interesantes, están publicados, se los pueden pedir a Daniela, pero básicamente el ecosistema vaginal es interesante porque es de los pocos, junto con el estómago, donde lo normal es tener baja diversidad y las perturbaciones aumentan la diversidad. Eso es contrario al intestino, a la piel, donde lo normal es tener alta diversidad y las perturbaciones disminuyen la diversidad. Es un área nueva y está creciendo. Cuando nos mostró cómo va cambiando la diversidad alfa de las muestras donde hay cesárea y donde hay parto natural, vimos que hay como cambios en estos niveles. A mí me da curiosidad saber qué es lo que pasa con la diversidad beta, si es que están como tendiéndose a formar una comunidad similar a lo largo del tiempo, y si es este caso, si han encontrado algunos géneros que vean como que están disminuidos y que sean como los responsables, que bueno, estén como documentados que probablemente puedan tener alguna influencia en las diferencias fenotípicas. Sí, es una buena pregunta. Cuando nacen los bebés, lo primero que pasa es una caída en la diversidad alfa, lo cual no era intuitivo, porque todos los libros te dicen que los bebés nacen y poco a poco van ganando diversidad. Sí, pero después de una caída tremenda en la diversidad alfa. O sea, la selección en su intestino, y estoy hablando del intestino solamente, la selección en el intestino hace que solamente un subgrupo de esa comunidad pionera colonice y luego la leche materna selecciona. Los bebés normales, no impactados, tienen baja diversidad alfa, va creciendo pero poquito durante la lactancia estricta. Cualquier perturbación aumenta la diversidad alfa. Fórmula aumenta diversidad alfa. Cesárea la normaliza y después vimos lo que pasa. La baja diversidad alfa durante la lactancia estricta luego pasa a ser una mayor diversidad alfa después de la lactancia estricta en bebés normales. Los bebés por cesárea tienen una mayor diversidad alfa cuando no debieran y una menor cuando debieran. ¿Me explico? Hay un turning, se cruzan las líneas alrededor de los 10 meses. En diversidad beta, era lo que decía, que si uno mira la comunidad total y estudias diversidad beta, hay una convergencia brutal.
porque de las 100 especies que colonizan al bebé, 80 son comunes. Pero si tú miras las poblaciones de bacteroides, bifidobacterias, si miras poblaciones específicas, esos son los marcadores de impacto, que típicamente están subrepresentados en bebés que nacen por cesárea. Yo quería preguntarle, estuvo padrísima, me encantó su plática, sobre este concepto que ahora se maneja de filosimbiosis, que es la microbiota va a evolucionar al mismo tiempo de la cuestión genética y que es también se va heredando de manera vertical y horizontal. En este proyecto que ustedes proponen, están dejando como un poco de lado, ¿no? Toda esa parte, y bueno, también esa parte horizontal es del ambiente, ¿no? ¿Cómo piensan o tienen alguna idea? Porque sí está padrísimo que guarden todo esto en humanos, pero ¿y qué pasa con todo el ambiente? Que también se sabe que es una cuestión, o sea, está implícita ahí, ¿no? El ambiente y cómo va actuando. Sí, la degradación que produce la urbanización no es solo en nosotros, sino es a nivel macro planetaria, ¿no? Hay gente que ha propuesto que por qué no abrimos el Volt a bacterias ambientales también, y yo creo que es posible, porque hay una parte, nuestra microbiota humana es solo humana, esa no coloniza perros, ni plantas, ni aguas, ni suelo. O sea, ha habido una coevolución. Sin embargo, la exposición a lo no humano es importante en el desarrollo inmune, que también estamos alterando. Y ahí la idea de empezar con la parte médica, porque es donde la gente ve más claramente que en los últimos 70 años algo está pasando, que no es genética humana, porque en 70 años la genética humana no ha cambiado, que son factores ambientales, incluyendo la microbiota humana, que no son factores genéticos humanos. Puede ser epigenética también, que es modulado por exposición ambiental. Y luego abrirla al microbiota del planeta. Hay un proyecto que se llama The Earth Microbiome Project, la microbiota de la Tierra, y es posible que la bóveda se abra. En la parte ambiental tiene mucho menos dinero, es menos entendida, y hoy en día, como ustedes saben, nuestro lamentable presidente Trump niega que haya un calentamiento global, etc. O sea que en la parte ambiental la pelea va a ser más dura, es más fácil convencer a Trump y a la gente como él de que hay una epidemia inmune que tiene que ver con el desarrollo urbano. Por tanto, es algo que no hay controversia, todo el mundo lo ve. La parte ambiental es mucho más política y más complicada. Yo creo que es importante, pero estratégicamente la gente lo que está diciendo es empecemos con el argumento médico y luego viene el ambiental. Pero sí, por supuesto, esas bóvedas son enormes, ¿no? Me encantó tu plática. ¿Qué piensas del trasplante de microbiota fecal que en general se hace en pacientes con enfermedad de Crohn o cosas muy graves ya en la edad adulta, pero igual se podría hacer algo equivalente más jóvenes? El trasplante fecal, de nuevo, ha sido revolucionario y ha sido un cambio de visión en el medio médico que es tan conservador y tan traumatizado. O sea, yo no los culpo, digamos, los médicos han visto morir pacientes de infecciones. Un neonatólogo que se le muere un bebé por infecciones, la idea de darle bacterias a un bebé lo traumatiza, tiene como síndrome postraumático, ¿no? Yo no creo que haya mala intención, lo hacen porque de verdad les horroriza, o sea, ellos han visto morir bebés, ¿no? El trasplante fecal es una idea también loquísima para un médico, o sea, ¿cómo le vas a dar a una persona que tiene una infección por Clostridium difficile, que está en terapia intensiva, cómo le vas a dar, perdonen la expresión, mierda de otra persona? O sea, eso es un riesgo. Sin embargo, es la única cura la cura más exitosa y en algunos casos la única para enfermedades por Clostridium difficile que son resistentes a cualquier antibiótico que exista. Y eso, en Estados Unidos mueren 14.000 personas por la bacteria multiresistente y hay muchas más
que no mueren, porque después de probar muchos antibióticos pueden salvar al paciente. El trasplante fecal los cura y al día siguiente se van a su casa. Y eso es ecología. Lo que están haciendo es un ecosistema totalmente degradado. En 24 horas le plantaron bacterias sanas y el paciente se levanta y se va para su casa. Es mágico. Ha habido uso de trasplante fecal para Crohn con cierto éxito. La preocupación es siempre quién va a ser el donante. Entonces, Mount Sinai, yo sé que tienen unos donantes que son unas personas, ustedes dirán, qué suerte, o sea, le venden la mierda a Mount Sinai, no tienen ni que trabajar, les pagan súper bien. Pero les mandan la dieta, tienen que hacer ejercicio, no pueden beber, no pueden fumar, no pueden parrandear. O sea, estos son incubadores de microbiota sana que se ganan la vida vendiendo sus heces, pero lo ideal sigue siendo poder entender qué es lo que hay que darle a los pacientes, aislarlo y no tener incubadores humanos reales, ¿no? En eso se está. Los intentos que ha habido por sacar las bacterias, que son las que curan, han sido fallidos todos. No hay nada como el espécimen natural. Al aislar se está perdiendo el efecto y ha habido muchísima inversión de dinero porque se imaginarán las compañías de probióticos cómo están y no han logrado recapitular la función aislando. Se está usando para autismo de nuevo, parte del problema es que hacen un estudio y resulta que a cada niño le hacen trasplante fecal de diferentes donantes. Entonces algunos funcionan, otros no funcionan. No hay un estudio controlado donde lo ideal sería un único donante, una única fuente y hacer un estudio doble ciego, aleatorizado. Eso no existe todavía, pero va a venir. Muy interesante su charla. Una pregunta con respecto a la evolución que sigue la microbiota después del nacimiento, ya sea por cesárea o por parto. Pareciera con otros estudios que se afirma que es muy evidente en las primeras etapas de la vida, después ya no es tan clara en etapas más avanzadas, pero sí impacta el fenotipo. Entonces, esa microbiota será un proceso más epigenético que está marcando. ¿Qué piensa? Nosotros nuestra interpretación es que hay una ventana de desarrollo y después de esa ventana de desarrollo el sistema ha sido seteado, primed, y ya después te fregaste el resto de la vida. O sea, si tú durante esa etapa no tuviste la educación del sistema inmune normal, saludable, vas a tener problemas después. Pero cuando se hace el trasplante y regresas a otra microbiota, a pesar de estar si habla de trasplante fecal en adultos, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de enfermedades inflamatorias crónicas, es que el paciente vuelve a seleccionar la conformación mala a pesar de haber tenido el trasplante. O sea que la idea sería darle trasplante cada 3 meses y eso no es muy atractivo. Entonces, no se ha resuelto. Lo que tenemos es que usar tecnología y lograr recapitular la función, ¿no? Pero mi preocupación mayor es la infancia, porque si ahí no normalizamos, estamos fregados. No hay manera de curar el asma, curar la obesidad es súper difícil cuando hay factores de riesgo temprano. Diabetes tipo 1 no tiene cura. O sea, estamos condenando a toda una generación a enfermedades crónicas que no tienen cura. Por tanto, mi mayor esfuerzo está en los bebés. Sí, por ejemplo, ¿usted conoce o qué opina sobre el uso de parásitos o otros microorganismos para la alteración de fenómenos como la conducta o la fertilidad? Esa es una súper buena pregunta, porque parte de lo que hemos hecho los urbanos es eliminar todos los eucariotas microbianos. O sea, un pediatra no puede ver una yardia porque la tiene que eliminar, ¿no? Sin embargo, esas poblaciones de altísima diversidad, todas tienen protozoarios y helmintos y son personas sanas. Eso representa un paradigma que todavía no entendemos.
Es bueno tener parásitos como lo tienen ellos, que los tienen súper controlados, porque si tú ves los reportes, dice huevos de Ascaris, los tienen a muy bajas poblaciones. ¿Hay alguna ventaja en tener colonización por protozoarios o helmintos? Sobre todo para el sistema inmune, porque la respuesta de ellos es antiinflamatoria. Sobre todo en la infancia. Y después nos podemos quitar. Yo creo que lo que yo pienso, y esto es totalmente especulativo, es que nosotros evolucionamos para durante nuestra infancia adquirir lo que había que adquirir en las condiciones de estilo de vida de nuestros ancestros selváticos de sabana, las sociedades preindustriales. Y después de lo que ocurre, después de que llegas a la adultez, importa menos, porque ya tienes el sistema primed, reseteado. Hay mucha gente que está ahora, y de hecho hay toda una escuela donde están tratando enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa con huevos de parásitos y usándolos como antiinflamatorios. Entonces, uno no puede menos que cuando tú ves tanta gente sana, que son sobrevivientes y lo que tú quieras, pero son sanos, y tienen tantos parásitos y los controlan, no tienen diarrea, tienen índice de masas corporales atléticos, no tienen asma, no tienen diabetes tipo 1, no tienen nada de esto y tienen algunos parásitos, uno se pregunta si estamos haciendo bien desparasitándolos cuando llegamos a la selva, que es lo que hacen los médicos, y si deberíamos reconsiderar, estudiar si hay algo bueno de tener parásitos. No sé si eran esos parásitos a los que te referías en tu pregunta. Yo creo que esos parásitos aumentan la diversidad bacteriana, de paso. Sí, buena pregunta. En principio lo que queremos hacer es, la gente que piensa que tiene muestras de microbiota sana, hacer una caracterización profunda de lo que se está preservando. Es decir, de qué población viene, cuál es la data de composición metagenómica, proteómica, metabolómica, o sea, tiene que haber alguien haciendo investigación sobre eso. Y guardar eso hasta que entendamos qué se puede hacer con eso, ¿no? La otra parte importante es la parte legal, porque no queremos que las poblaciones estén, sobre todo los países del tercer mundo, estén metiendo sus muestras ahí para que vengan las compañías a hacer los probióticos. No tanto porque hagan los probióticos, porque eso es precisamente lo que queremos, sino porque hay mucha inmoralidad y hay mucha falta de ética en la industria de probióticos. O sea, se venden cosas que no tienen efecto. Por fortuna parece que no hacen daño. Yo como yogur todos los días porque me gusta, pero realmente no hay ciencia seria que demuestre que funcionen, ¿no? Y la idea es entonces que sea como un banco. Cuando tú vas a un banco y tú abres tu cuenta, esa cuenta solo la puedes mover tú. Y esa es la idea. Entonces, si hay colecciones locales, y yo quiero una muestra de Tanzania, yo tengo que ir a los científicos de la colección de Tanzania y firmar una colaboración con ellos, y estás trabajando con la gente, con la fuente de las muestras. ¿Cuál consideraría que sería como el punto de equilibrio en esta gráfica que mostraba sobre la baja de diversidad histórica y la subida de enfermedades modernas? O sea, ¿cuál sería el punto de equilibrio entre la extrema higiene, entre la vida moderna, digamos, y el revolcarnos en el lodo? ¿Y en qué partes de la vida podría tener esto más incidencia en realidad? O sea, justo como para alcanzar el punto óptimo, digamos. Fíjate, nadie va a volver a vivir en la selva. Eso, y no queremos, además, yo no quiero vivir sin medicina. O sea, te mueres, te fracturas una pierna y estás muerto. La idea es cómo optimizamos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, pero para eso tenemos que entender bien nuestra biología y nuestra evolución y la evolución de nuestros microbios. Si es cuestión de exponer, fíjate tú, se sabe que la gente que tiene perros en sus apartamentos
esos niños tienen menor riesgo de asma. ¿Y qué es el perro o es las patas del perro que fueron a pasear a un jardín? Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? ¿Cuál es la exposición que necesita un niño para tener un sistema inmune robusto? La impresión es que la exposición a tierra es importante y justamente nosotros llamamos dirt, en inglés, al dirt. O sea, dirt es suelo y dirt es sucio. O sea, estamos estigmatizando una fuente de exposición que probablemente es vital para el desarrollo del sistema inmune en la etapa posterior a la lactancia materna. No tenemos un reconocimiento de cuán importante es la transmisión de humano a humano, materno, infantil, paterno, contacto piel a piel. Yo creo que hace falta más investigación y estoy segura de que todos esos elementos son naturales. La otra es la exposición, cuando nosotros hacemos el ambiente construido, y ahí sí podemos volver atrás. Cada vez que usamos madera, la barnizamos. O sea, ni siquiera nos estamos exponiendo a los materiales naturales. Muchas veces la piedra la pintamos. El cemento es uno de los materiales de construcción más usados y más naturales, porque está hecho de productos, de cosas naturales. Lo pintamos, barnizamos, usamos un montón de elementos sintéticos que son tóxicos, y lo sabemos. Los colchones donde duermen nuestros bebés. O sea, ¿por qué no podemos volver a hacer colchones, futones de algodón, con telas naturales? Hacer las casas de piedra, madera, vidrio, metales. Yo creo que se puede. Y siempre mirar a lo sintético como una amenaza, porque nunca los humanos vieron esos polímeros raros que emiten volátiles, los bifenoles de las botellas de agua. O sea, ¿por qué no prohíben el plástico? Ya hay tanta evidencia de que el plástico es tan malo, no solo porque se acumula, sino porque emite volátiles que afectan nuestra fisiología, sobre todo el metabolismo de estrógeno. Hay mucha información, podríamos hacer más de lo que estamos haciendo, pero necesitamos más información. Creo que una pregunta terminamos. No quiero ir al aeropuerto. Sí. ¿Han hecho algún estudio sobre el microbioma de personas mayores de 90 años, de 100 años, considerando las diferentes etapas, históricas por las que pasaron? Yo no, pero hay gente que sí lo ha hecho. El microbioma cambia con la edad. Hay una tendencia a disminuir la diversidad alfa y al final es el microbioma el que te va a matar. La mayoría de la gente, los centenarios, se van a morir de una ¿cómo se dice? No, infección pulmonar. Neumonía. Y eso es por sus propias bacterias. O sea, al final el sistema inmune, esa batalla entre el sistema inmune que tiene a tus amigos donde tienen que estar sin pasar las barreras prohibidas, cuando esa barrera cae, son tus propios amigos que te mantuvieron vivo los que te matan, ¿no? La gente se tiene que morir de algo, pero esa es la mejor muerte es a los 100 años, con una neumonía que te lleva en 3 días. Yo creo que lo que pasa es que con ese microbiota ya está afectado por la edad, ¿no? Entonces yo creo que no es el microbiota ideal. Yo creo que el microbiota pre-etapa reproductiva es el más importante y ciertamente el del desarrollo. Una cosa provocadora para cerrar. Ajá. ¿Qué pasa si la diversidad alfa de estas comunidades naturales, en realidad lo que estás viendo es como un proceso de los que sobrevivieron a todo eso y son como un tipo de superhumanos que todos los que vivimos en ambientes urbanos, en realidad no hubiéramos llegado a la edad para tener eso? Pues no lo sé. Y la otra pregunta es, ¿tú le vas a dar a un africano una microbiota de un amerindio o un ruso? ¿Cuál es la importancia de tu herencia familiar, de tu genética? No se sabe. Pero el punto es que hay que guardarla antes de que desaparezca, ¿no? Pues muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias a ustedes.
Ah,